enfocarme únicamente en la última parte del versículo que dice: más bien, ejercítate en la piedad. Y es que ninguno de nosotros busca de manera natural a Dios. Ninguno de nosotros por naturaleza es justo. Nadie hace el bien, sino que más bien por nuestra naturaleza pecaminosa estamos inclinados a hacer lo malo. Es más fácil contagiar a alguien a hacer las cosas malas que hacer las cosas buenas. Quien está en un círculo con amigos que tienen hábitos malos, es más fácil que él sea influenciado para hacer las cosas malas que él influencie a los demás para hacer cosas buenas. Y es entonces que veo a tantas personas que son tocadas por el poder de la presencia de Dios. Hablan en lenguas, están tirados en el piso, lloran, experimentan el poder de Dios, pero después los veo fracasar. Después los veo derrotados ante los embates del enemigo. Y yo siempre me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué aquella persona que parecía que estaba firme, que parecía que estaba en los caminos, que venía a los cultos y experimentaba la presencia de Dios, pues de pronto está fracasado? Y veo la Biblia y encuentro que hay situaciones donde Dios espera que nosotros tomemos acción. En Éxodo 14, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras? No es momento de hacerlo, levántate y marcha. Dios espera que nosotros tomemos acción. Dice la Biblia, ya somos libres. En Romanos lo dice: ya ustedes son libres, pero no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, Dios te hizo libre, pero tú tienes que hacer algo. Hay situaciones donde Dios espera que tú tomes acción. Es decir, Dios ya hizo su parte. Ahora te toca a ti. Te toca a ti. Y es entonces que llegamos a este punto. Estaba para Abraham desde una hermenéutica alegórica. Nada más él me entendió. Nunca llegaremos a ninguna parte en la vida sin disciplina. Nunca. Ahora, la palabra disciplina en el original es gumos, que es de donde se obtiene la palabra gimnasio, que quiere decir pues entrenarse. Quiere decir desnudo. Porque los atletas en aquel entonces hacían deporte desnudos, porque se quitaban, se despojaban de todo lo que les podía estorbar para lograr su objetivo. Entonces, cuando encontramos este versículo, ya lo quitaron, gracias. Cuando encontramos este versículo que dice: entrénate, ejercítate para la piedad. El verbo que se utiliza ahí es gumos, que quiere decir, de otras palabras, quiere decir ejercítate, entrena. Porque la disciplina es importante. Yo estoy en la India, y en la India y en Nepal puedes encontrarte desde las 4 de la mañana que se oye el llamado a la oración musulmana. ¿Sí la han escuchado alguna vez? Se oye, a las 4 de la mañana se oye el llamado, dice: es mejor orar que dormir.
Se paran a las 4:30, están en la mezquita, oran 5 veces al día. Ayunan un mes completo al año. Los budistas realizan 3,000 oraciones diarias y no comienzan su día hasta que hacen toda su meditación. Los hinduistas, antes de que salga el sol, ya están afuera esperándolo. Están esperando que salga el sol para adorarlo. Están antes de que muchas personas despierten. Los hinduistas ahí ya están afuera en el árbol, adorando el árbol, adorando la vaca, adorando la rata. Van a las fiestas que tienen, hacen caminatas. Hay gente que hace mandas, creo que se le llama mandas. Desde un lado del país hasta el otro lado del país, cientos de kilómetros, van rodando en la carretera. Y por supuesto, no comienzan su día sin tener adoración a sus ídolos. Y yo pregunto, ¿y los cristianos? ¿Y los cristianos? Es decir, somos los que adoramos al único Dios verdadero y somos los más indisciplinados. ¿Oramos? A veces ni siquiera para comer oramos, ¿verdad? Estamos ahí ya masticando. ¡Ay, me acordé! A veces ni para despertar oramos. A veces ni para dormir oramos. Y ayunar, ni se diga ayunar. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba, de toda asociación, de todo hábito, de toda tendencia de impiedad, de todo lo que nos estorba para lograr nuestra meta: entrenar. Vienes, elévate, y está muy bien. Hablas en lenguas y está muy bien. Cantas muy bonito, quizá no tanto como Sunny, y está muy bien. Diezmas, ofrendas, qué bueno. Pero también tienes que disciplinarte, porque un cristiano sin disciplina es un cristiano inmaduro, un cristiano destinado a pasar por muchos dolores. Y entonces hoy te quiero hablar de las lecciones de un rey caído. Encontramos en la Biblia un hombre muy famoso, el más emblemático, llamado David. Y comienza la historia de David, como ustedes ya la conocen, de manera tan tremenda. El profeta fue a ver a quién iba a ungir, y de todos los que parecían ser los elegidos, no era ninguno de ellos. Eligen a alguien que no parecía ser el próximo rey. Lo levantan, es levantado. De tal forma que dice la palabra de Dios que a Dios le encantaba el corazón de David. Y de pronto se convierte en la sensación. Se convierte en el poeta, en el dulce salmista. Se convierte en la persona con mayor influencia, con mayor poder. Era el Messi
de aquel entonces para que me entienda Abraham. Pero entonces pasó algo. Empezó bien y entonces pasó algo. Quiero hablarte de eso. Aquellos que ahorita a lo mejor estamos bien. Aquellos que a lo mejor, por lo menos por fuera, se encuentran bien. Aquellos que a lo mejor están ya en el proceso de descenso, pero que por fuera todo está bien. ¿Por qué es un proceso? Porque nadie cae en la tentación por accidente. Porque nadie va caminando por la vida y se resbala y cae en el pecado. Sino que es la falta de disciplina que últimamente te destruye. Es un proceso que si tú te dejas ir, te dejas llevar, te dejas llevar, te dejas llevar, aunque hoy estés aquí, vas a terminar hundido en el pecado. Le pasó al mejor de los reyes, a David. Y el primer proceso, la primera etapa de la caída es la desensibilización. Es una palabra que parece trabalenguas. Desensibilización. Te vuelves insensible. Fíjate lo que sucede con David. ¿Cuándo comenzó la caída para David? ¿Fue cuando estaba ahí en su palacio que vio? No, fue mucho antes. Fue mucho antes. Fue mucho antes. Dice la Biblia que David tomó esposas adicionales, más esposas. Y a pesar de que para toda la sociedad no era malo, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 17, establecía las normas para los reyes y le decían a los reyes que se tenían que abstener de 3 cosas. Número 1, abstenerse de adquirir muchos caballos. Número 2, abstenerse de tomar muchas esposas. Número 3, acumular mucha plata y oro. Y quizá desde una perspectiva de afuera podríamos decir, bueno, pero David ahí la llevaba. Le falló solo una. Solo una. Y entonces David toma más esposas y comienza el camino hacia el pecado. Tenemos que entender que es algo progresivo. Es algo que te lleva poco a poco, por eso no te das cuenta. Por eso no te das cuenta. La colección de esposas de David, aunque era legal y que no se consideraba adulterio, era pecado. Es como nosotros, ¿verdad? Nos comenzamos a ser insensibles. Agarramos nuestros teléfonos y nuestros teléfonos abren TikTok. Y TikTok, bueno, por lo menos todavía no, ¿verdad? Todavía están viendo eso. No es ilegal. Abrimos Instagram y empezamos a ver, y eso socialmente no está mal.
pero nos empezamos a desensibilizar. Poquito a poquito. Prendemos nuestro Netflix, prendemos HBO, vemos las series que están en sensación ahora, que todo el mundo habla de ellos, y vemos las imágenes obscenas y decimos: no, eso a mí no me molesta, eso a mí no me perturba, eso no le hace nada a mi espíritu. Y eso es muy grave, porque eso habla de que necesitas muchísimo más para sentir que le afecta a tu espíritu. Has comenzado, si no te habías dado cuenta, has comenzado en ese slope, en esa inclinación para irte hacia el abismo del pecado. Poco a poco, por eso no te das cuenta, poco a poco, el rey se permitió, abrazó la sensualidad del pecado. A pesar de que era permitido, comenzó a ser insensible a lo que Dios lo había llamado a hacer. Porque todos nosotros somos llamados a algo. Dios nos llama para algo. Estás en el Évate, déjame decirte, Dios tiene algo específico para ti. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer cosas en ti, y no solo en ti, a través de ti. Y cuando te permites, cuando abrazas un poquito, cada vez estás más cerca de caer. Son las sensualidades legales las que culturalmente son aceptables. Es culturalmente aceptado. Es culturalmente aceptado tener relaciones sexuales. Es culturalmente aceptado drogarse. Es culturalmente aceptado. No tiene nada de malo ver a gente, videos inapropiados. Pero es eso lo que te terminarán derribando. Un cristiano que sucumbe, que cede a la insensibilización de las cosas legalmente aceptadas, está preparándose para su caída. Es el primer paso: desensibilización. Número 2, por si es que alguien lo está notando, o a lo mejor tienen una mente mucho más brillante que la mía: la relajación. Relajar tus estándares, tu disciplina. Es el segundo defecto de la conducta de David, lo que lo acercó un poquito más al desastre. La relajación de la disciplina. Estaban en guerra y no había razón por la que David estuviera en casa. Como estratega militar tenía que estar ahí presente allá en la batalla. Debía estar cumpliendo su deber como rey. Sin embargo, la relajación de la disciplina la había pasado no solamente para lo físico, sino también para su vida espiritual. Cuando pensamos que estamos seguros, cuando no sentimos la necesidad de mantener la guardia en alto, cuando parece que en nuestro interior estamos bien y que no necesitamos disciplinarnos, cuando digas yo estoy bien, cuando digas no pasa nada, cuando digas yo puedo, cuando digas no me afecta, que esa sea la señal para que las alarmas se prendan. Porque ahí va a venir la tentación. Dice la palabra: el que cree que está firme, mire que no caiga.
Es decir, son los fuertes los que caen también. Porque en la Biblia vemos que no son los fuertes los que siempre salen adelante. No son ellos. Son los que están apegados de la mano de Dios, los que le dicen: Señor, yo no puedo, pero tú me puedes ayudar. Son ellos los que dicen: Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú hagas lo mío. Yo pondré la disciplina, pero ayúdame. Son esos los que salen adelante. El que cree estar firme, mire que no caiga. La tentación vendrá cuando estés descuidado, cuando relajes tu disciplina, cuando pienses que todo está bien, cuando estás tan cansado que dices: bueno, mañana lo puedo hacer. Cuando estés ahí, ten cuidado. La vez pasada que estuve aquí, yo les dije, les sugerí que le pidieran ayuda a uno de sus amigos para rendirse cuenta unos con otros, que se rindieran cuentas de oración, porque la disciplina te ayuda a salir adelante. Y yo te decía: si tienes un amigo, habla con tu amigo y dile: yo necesito que tú estés ahí animándome, y yo te voy a animar a ti. Yo necesito que tú estés ahí presionándome para que yo esté orando, para que yo esté leyendo la Biblia. Porque es la disciplina la que te ayuda a salir de ese camino que va hacia abajo a la caída. Necesitas hacerlo. No sé si lo hiciste. Si no lo hiciste, es buena idea hacerlo, porque la verdad es que solamente una vez es suficiente. Una sola vez es suficiente para arruinar tu vida. Una sola vez es suficiente para destruir tu familia. Una sola vez es suficiente para acabar con tu ministerio, para acabar con tu testimonio, con los sueños que tenías, con las metas que tenías, que tú dices: yo quiero llegar a este punto y servir al Señor allá. Una sola vez es suficiente. ¿Cuántos ministerios no han sido destruidos por una sola vez? ¿Cuántos matrimonios no han sido destruidos por una sola vez? ¿Cuántas vidas no hemos perdido por una sola vez que decidieron? Relajas tu disciplina y terminas en una espiral de la cual nadie te puede sacar. Tercer paso del proceso de David: la fijación. Después de la primer mirada, David debió haberse dado la vuelta y mirar a otro lado, pero no lo hizo. Salió de esa alcoba, vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Debió haberse retirado, pero en ese momento David, el hombre conforme al corazón de Dios, se convirtió en un viejo, sucio, lascivo, en algo vil. Lo que el diablo hace no es llenarte de odio hacia Dios.
sino que hace que Dios parezca cada vez más lejano hasta el punto que te olvidas de Él. Cuando David estaba viendo con lascivia y lujuria, Dios se volvía cada vez menos real para él. Había perdido la conciencia de quién era él. Había perdido la conciencia de su llamamiento. Había perdido la conciencia de lo que él era, lo que Dios quería ser, quien representaba, y de las consecuencias del pecado. Eso es lo que pasa cuando nos fijamos en el pecado. Dicen que los borrachos no es que no puedan medir las consecuencias, no es que no tengan la capacidad de medir las consecuencias de lo que van a hacer, sino que no les importa. Cuando el pecado está, cuando te fijas en el pecado, es exactamente lo mismo. Tú sabes las consecuencias, pero decides ignorarlo. Tú sabes al principio, sabes que está mal, pero decides olvidar, ignorar a Dios y las consecuencias. Entonces la pregunta es: ¿se ha desvanecido Dios de tu vista? A lo mejor al principio lo veías tan real en tu vida, pero ahora lo ves de manera borrosa, lejana. Ves una imagen lejana. ¿Cómo estás? ¿Estás fijo en algo de lo que no puedes ver más allá? Es decir, estás en una fijación del pecado que parece que eso es lo más real en tu vida. Porque si estás ahí, déjame decírtelo, que estás en problemas. Estás en problemas, lo dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si no te habías dado cuenta, es un proceso. Primero estuvo en los consejos, estuvo en el camino y finalmente estuvo en la silla. Todo un proceso que gira alrededor del pecado. Va cediendo y cada vez es más fácil ceder más, cada vez es más fácil ceder más, hasta que estás haciendo el pecado. Y entonces llegamos al punto de la racionalización. Tratas de racionalizar. Descendió al siguiente nivel David, la racionalización, a tratar de hacer sentido, de darle una lógica. Porque cuando David vio a la mujer y lo vieron, los sirvientes de David lo vieron, se acercaron a David y le dijeron: oye, ¿no es esa Betsabé la que tiene esposo? ¿No es esa? Le estaban diciendo al rey: rey, ¿tiene esposo? Y para alguien debió haber sido suficiente que el sirviente ya le estaba diciendo: oye, ¿tiene esposo? Pero él ya no entendió. Ya estaba demasiado en la espiral. Ya había relajado la disciplina. Ya estaba fijado en el pecado.
De tal forma que no solamente está en tu mente, no solamente está en tu corazón, pero cuando ya está ahí, hacer el pecado ya es tan fácil. Cuando tu mente es controlada por el pecado, por la lujuria, tiene una capacidad infinita de racionalizar las cosas. Dices, oye, pues ¿cómo puede estar mal algo que disfruto tanto? ¿Nunca has hablado con alguien que está adulterando y que te trata de convencer de que es lo correcto? ¿Nunca has hablado con alguien que se está divorciando y te trata de convencer que el divorcio es correcto? Lo racionalizan porque están convencidos de que el adulterio no es pecado, de que la fornicación no es tan mala, de que la manipulación no es pecado, de que mentir no es tan grave. Es que la voluntad de Dios para mí es que sea feliz, y Él no me negará nada que me haga feliz. Es que ver pornografía no es tan malo. Es que la masturbación no es pecado. Lo tratas de racionalizar. David ya estaba demasiado desensibilizado, ya había relajado su disciplina, ya había pasado por la etapa de la fijación y ahora estaba en la racionalización, y ya en ese punto es difícil salir. Y entonces David envió mensajeros a buscarla, a Betsabé. Yo cuando leo esta historia me duele. Se consumó el pecado. Me duele porque yo lo he hecho. Porque sé lo fácil que es pecar. Cuando relajas tu disciplina, es difícil. Yo no quiero que tú tengas una idea de mí que digas, es que él hace bien las cosas, él no batalla con todo eso, él seguramente la tiene bien fácil. No es cierto. No lo es. Es tan fácil, es tan sencillo. Cuando piensas estar firme, es tan sencillo. Cuando relajas tu disciplina, es tan sencillo pecar. Por eso me duele. Porque vemos al mejor de los reyes en un descenso hacia la caída, hacia el pecado. Y lo ves cómo se degrada y cómo se degrada y cómo se degrada y cómo se degrada, a tal punto que un esposo borracho era más piadoso que él. Y llama a Betsabé y vino a él y se acostó con ella. Se consumó el pecado. Estaba sentado en la silla de escarnecedores.
Entonces, un año después, llegó el profeta Natán, y por supuesto que se arrepiente. Pero escucha bien, pero las consecuencias no se pudieron deshacer. Porque Dios es misericordioso y te perdona. Pero las consecuencias de tu pecado no se pueden deshacer. El rey había quebrantado tantos mandamientos. Quebrantó el 10º mandamiento, codiciar a la mujer de su prójimo. Quebrantó el 7º mandamiento, cometer adulterio. Robó la esposa de su prójimo, quebrantando el 8º mandamiento. Cometió asesinato, quebrantando el 6º mandamiento. Violó el 9º mandamiento al dar falso testimonio contra su hermano, su prójimo. Trajo deshonra a sus padres y quebrantó el 5º mandamiento. Rompió todos los mandamientos. Pero no solo eso, sino que trajo consecuencias de una vida sin disciplina. El reinado de David se fue para abajo a partir de ese punto. A pesar de lo que sucedió, de ahí se fue para abajo, a pesar de que se arrepintió. Y el arrepentimiento nos encontramos con el Salmo 51, que encontramos el corazón de David cuando es confrontado por el profeta, que le dice que ese hombre que se robó aquella oveja, que aquel hombre solo tenía una, debe de morir. Se quebranta delante de Dios y le dice: Dios, ten misericordia. Le pide a Dios que cree un corazón nuevo, un corazón limpio. Le pide a Dios que tenga misericordia y que lo lave más y más. ¿Cuánto dolor nos ahorraremos si no relajamos nuestra disciplina? Muchos dicen: es que estoy harto de tener que cumplir con esto y con esto y con esto y con esto que dice Dios. Estoy harto de que Dios sea alguien que no le gusta que yo me divierta. No son reglas diseñadas para oprimirte, son mandamientos de Dios para protegerte de tanto dolor, de sufrimiento. Se murió el bebé. El reino se fue cuesta abajo. Su hija fue violada. Absalón, su hijo, odió tanto a su padre que hizo una rebelión contra él. Fíjate, eso es lo que más me duele. El reinado de David perdió la sonrisa de Dios. Su trono nunca se recuperó. El caso de David: tuvo adulterio, mentira, asesinato, degeneración familiar y decadencia nacional. Lo que tú decidas cuando estás ahí en lo íntimo, lo que tú decidas cuando estás en lo secreto de tu habitación, lo que tú decidas, las decisiones que tomes van a traer consecuencias graves, serias. Tú decides
¿Cómo quieres tu futuro? Muchos de ustedes están en uno de esos procesos. Han comenzado ya a bajar. Muchos de ustedes siguen viniendo aquí, pero están en el camino hacia abajo porque han relajado su disciplina. Ese es Dios hablándote. Este es Dios hablándote. Es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Necesitas tomar una decisión. 1 Timoteo 4 dice: ejercita la piedad, entrena, disciplínate, disciplínate, disciplínate. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a pasar por el sufrimiento. No esperes. Toma la decisión. Y dile a Dios: Señor, haz un compromiso con Dios hoy. Haz un compromiso de disciplina. Quisieras ponerte de pie. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos. Hoy yo quiero llamarte a una decisión. Vamos a hacer un compromiso con Dios hoy. Vamos a tomar una decisión. Y le vamos a decir: Señor, yo quiero hacer un compromiso de vivir una vida cristiana en disciplina. Quiero hacer un llamado a aquellos que el Espíritu Santo les ha estado hablando. Y que quieren decirle al Señor: Señor, aquí estoy, necesito